Los ciclos de Sagitario son un viaje que trasciende el tiempo, una travesía del alma que cabalga entre el fuego del descubrimiento y la búsqueda de un propósito que nunca se apaga. Nacido bajo la llama mutable de Júpiter, el arquero es aquel que no teme lanzarse más allá del horizonte conocido, que vive la existencia como una serie de capítulos que se abren y cierran con la fuerza de un destino mayor. Cada ciclo de su vida está marcado por una expansión interior y exterior, por la eterna danza entre el instinto de libertad y la sabiduría que se conquista con las heridas del camino. En su juventud, Sagitario es una chispa indomable. Es el fuego que no conoce límites, que arde en la curiosidad y en la necesidad de experimentar el mundo con todos los sentidos. En esta etapa, los arqueros persiguen cada idea como si fuera una constelación recién nacida. Se dejan guiar por la intuición, por esa voz interior que les impulsa a dejar atrás lo conocido para aventurarse hacia lo desconocido. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío alimentan su espíritu nómada. Pero en medio de la velocidad y el entusiasmo, también aprenden que el fuego sin dirección puede consumir más de lo que ilumina. El primer gran ciclo de su vida los enfrenta a la necesidad de canalizar su energía, de entender que la libertad sin propósito es solo un espejismo que los aleja de su verdadera grandeza. En la madurez, Sagitario se convierte en el buscador consciente. Ya no se trata solo de correr hacia nuevos horizontes, sino de descubrir el sentido profundo que se oculta detrás de ellos. Empiezan a entender que cada viaje exterior refleja un viaje interior. Las rutas cambian, los rostros cambian, pero la enseñanza persiste, todo lo que se busca fuera nace primero dentro del corazón. Es en este ciclo donde el arquero se convierte en filósofo, maestro y guía. Su visión del mundo se ensancha, comprende que la sabiduría no se acumula en libros ni en hazañas, sino en la capacidad de interpretar la vida como una flecha lanzada hacia lo eterno. Aquí, Sagitario aprende a compartir su fuego con otros, a inspirar, a encender antorchas en las almas que aún no han encontrado su dirección. Pero no hay crecimiento sin crisis, y el arquero también debe atravesar las sombras de su propio signo. Los momentos de estancamiento, las caídas, los desengaños y las pérdidas marcan los ciclos más profundos de su evolución. Sagitario, en su esencia, detesta la rutina y la limitación, pero es precisamente en esos estados donde el universo lo obliga a mirar hacia adentro. En medio de la confusión, la flecha se tensa de nuevo, el alma se prepara para apuntar más alto, hacia una comprensión más vasta del propósito. Cada vez que Sagitario cree haber alcanzado su destino, la vida le revela que solo ha completado una parte del viaje, que aún queda una verdad más grande esperándolo al otro lado del horizonte. En su etapa más sabia, el arquero se transforma en un símbolo de visión y esperanza. Ya no busca escapar del mundo, sino integrarse en él desde la luz que ha conquistado. Aprende que la libertad no consiste en huir, sino en elegir con conciencia. Comprende que el verdadero viaje no está en la distancia recorrida, sino en la expansión del espíritu. Su fuego se vuelve más sereno, más profundo, pero no menos poderoso. Es el fuego del conocimiento que guía a otros, el que ilumina caminos sin imponerse, el que enseña que cada ciclo, incluso los más oscuros, fueron necesarios para alcanzar la claridad que ahora lo habita. Los ciclos de Sagitario no son lineales, son espirales ascendentes que lo llevan una y otra vez a nuevas alturas de comprensión. Nace del deseo, se eleva por la experiencia y culmina en la sabiduría. Cada fin marca un renacer. Cada error, una lección. Cada partida, una revelación. El arquero sabe, en lo más profundo de su ser, que la vida es una aventura infinita donde la fe y la expansión son su brújula. Su espíritu no envejece, solo se transforma, pues cada regreso a sí mismo lo encuentra más completo, más vasto, más cerca del horizonte que nunca termina. Sagitario camina con el alma encendida, guiado por la llama eterna de Júpiter que le susurra que ningún ciclo se repite en vano. Todo tiene un sentido en su viaje cósmico. La inocencia se convierte en sabiduría, la búsqueda en destino, el fuego en luz. Y así continúa su travesía, flecha tras flecha, ciclo tras ciclo, recordando que su verdadera misión no es llegar a un punto final, sino seguir expandiendo los límites del alma humana. Porque mientras exista un nuevo cielo que descubrir, Sagitario seguirá apuntando hacia él, con el corazón dispuesto, la mente abierta y el fuego sagrado de la evolución ardiendo en su interior. El alma de Sagitario se encuentra tejida con los hilos del movimiento perpetuo, de la fe que no se apaga y de la visión que traspasa los límites de lo humano. Su esencia no pertenece a un solo lugar ni a una sola forma de vida,
porque dentro de él vive la memoria de civilizaciones antiguas, de sabios que contemplaron el cielo buscando respuestas y de viajeros que cruzaron mares sin mapas. Sagitario encarna el impulso del universo por expandirse, por crecer, por aprender a través del descubrimiento. Su fuego es el del conocimiento que no se conforma, el del espíritu que necesita avanzar aunque el camino esté cubierto de niebla. Cada ciclo de Sagitario es una iniciación espiritual. No son simples etapas cronológicas, sino rituales de evolución en los que el arquero debe despojarse de lo viejo para poder abrazar lo infinito. La vida le exige constante renovación, no por castigo, sino porque su alma no tolera el estancamiento. Su destino lo empuja a cambiar, a transformar su entorno y su percepción de sí mismo. Cuando todo parece perder sentido, Sagitario se encuentra en el umbral de una nueva revelación. Es el signo que se eleva del caos con la certeza de que toda pérdida oculta un propósito divino. Su sabiduría surge de la fe en lo invisible, en esa corriente que lo guía aun cuando no sabe hacia dónde lo lleva. La relación de Sagitario con el tiempo es distinta a la de los demás signos. Para él, el pasado no es una cadena sino una maestra, el presente es una oportunidad para expandir su conciencia y el futuro un horizonte que siempre lo llama. Cada experiencia vivida se convierte en un símbolo, en una pieza del gran rompecabezas cósmico que su espíritu intenta descifrar. No acumula años, acumula visiones. No teme al cambio, porque lo reconoce como el lenguaje del universo. Su crecimiento no se mide en logros externos, sino en la capacidad de elevar su mirada cada vez más alto, de ver lo divino en lo mundano y lo eterno en lo fugaz. En el corazón de Sagitario arde un fuego que no pertenece solo al individuo, sino a la humanidad entera. Es el fuego del ideal, del conocimiento que libera, de la inspiración que impulsa a las almas dormidas. Cuando el arquero actúa desde su esencia más pura, se convierte en canal de expansión colectiva. Su presencia en el mundo tiene el poder de encender conciencias, de abrir puertas donde antes solo había muros. Su palabra, su entusiasmo, su risa y su visión tienen una fuerza que trasciende lo personal. No busca imponer una verdad, sino despertar el deseo de encontrarla. Por eso, su destino está ligado al de los maestros, los filósofos, los viajeros y los soñadores que cambian el curso de la historia sin darse cuenta. Pero el fuego sagitariano también tiene su sombra. En su deseo de libertad, puede perderse en la dispersión, en la promesa de un futuro que nunca llega porque se disuelve en 1000 caminos distintos. Puede confundir movimiento con propósito, aventura con sentido. Sin embargo, incluso en el error, el universo lo redirige hacia la expansión verdadera. Cada desvío es una lección que lo obliga a mirar más adentro, a encontrar la sabiduría no en la distancia recorrida, sino en la comprensión alcanzada. Con el tiempo, aprende que la libertad no está en escapar, sino en poder elegir sin miedo, en ser dueño de su fuego sin ser devorado por él. El alma de Sagitario guarda un pacto con la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece desmoronarse, hay una chispa que se niega a extinguirse. Es la voz interior que le recuerda que el propósito de su viaje es más grande que cualquier caída. Esa fe innata es su mayor poder, porque lo rescata de la desesperanza y lo impulsa a reconstruirse una y otra vez. Su espíritu no conoce derrota, solo transformaciones. Cada vez que cae, renace con una visión más amplia, con un propósito más elevado, con una claridad que ilumina no solo su camino, sino también el de quienes lo rodean. El arquero vive entre el cielo y la tierra, entre el instinto y la sabiduría, entre la carne y el fuego divino. En sus ciclos más avanzados, descubre que su misión no es solo aprender, sino enseñar. Su existencia se convierte en un testimonio viviente de la expansión del alma. Comprende que todo lo que buscó afuera, la verdad, la libertad, el destino, habitaba dentro de él desde el principio. La vida entera fue un reflejo de esa búsqueda interior. Al final de cada ciclo, su fuego ya no arde para consumir, sino para guiar, ya no busca dominar, sino comprender, ya no necesita viajar para sentirse libre, porque ha comprendido que la verdadera libertad está en su conciencia. El universo responde a la vibración de Sagitario con señales, con sincronicidades que lo confirman en su camino. Cuando su corazón está alineado con su propósito, todo parece abrirse ante él. Las oportunidades surgen de la nada, los caminos se revelan, las personas correctas aparecen. Es el poder de Júpiter manifestándose a través de su fe, multiplicando todo lo que toca. Pero cuando se aleja de su centro, el mismo universo lo detiene, no por castigo, sino para recordarle que su energía está destinada a crecer, no a dispersarse.
Así aprende a confiar no solo en su fuerza, sino también en el ritmo del cosmos, en los ciclos naturales que lo moldean y lo renuevan. La vida de Sagitario, en su máxima expresión, es una epopeya del alma humana. Cada capítulo, cada pérdida, cada descubrimiento, lo acerca a la comprensión de que su fuego interior es una extensión del fuego creador. Y cuando finalmente lo comprende, su existencia se convierte en una ofrenda luminosa. Ya no busca conquistar el mundo, sino expandir la conciencia del mundo. Su viaje no tiene fin, porque su esencia es el movimiento mismo del universo. En cada respiración, en cada mirada al horizonte, Sagitario reafirma su destino: seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir creyendo. Porque mientras haya algo que descubrir, su espíritu jamás descansará, y su fuego seguirá ardiendo más allá de los límites del tiempo. El alma de Sagitario lleva grabada una herencia cósmica que proviene del fuego primordial, un fuego que no solo ilumina sino que revela. En lo más profundo de su esencia, existe una conexión ancestral con la sabiduría de las estrellas, con los misterios que dieron origen a la vida y con la promesa eterna de expansión. Sagitario no nace para repetir lo establecido, sino para superarlo. Su destino es trascender los límites de la comprensión humana, ser el puente entre lo que se sabe y lo que aún está por descubrir. En cada encarnación, el arquero revive la eterna búsqueda de sentido, recordando que la existencia no es una línea recta sino una espiral que lo conduce una y otra vez hacia una verdad más elevada. Dentro de los ciclos de Sagitario se esconde una alquimia sagrada. No se trata solo de evolución personal, sino de una transmutación interior que lo conduce del fuego instintivo al fuego espiritual. Al principio, su energía arde con la necesidad de experimentar y conquistar, pero con el tiempo se purifica en el crisol de la conciencia. Cada desafío actúa como una llama que quema las ilusiones y deja al descubierto la esencia pura del ser. La vida lo moldea a través de viajes, rupturas, aprendizajes y encuentros que despiertan su sabiduría innata. El universo lo empuja a enfrentarse a sus propias contradicciones para que descubra que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros ni en los caminos externos, sino en la revelación interior que surge cuando se mira a sí mismo con total sinceridad. Sagitario es un signo de visiones, y sus ciclos están marcados por revelaciones que transforman su percepción de la realidad. A medida que avanza, empieza a reconocer la existencia como una gran obra simbólica, donde todo tiene un significado oculto. Lo que antes consideraba casualidad se convierte en mensaje. Lo que antes veía como caos, se transforma en diseño divino. Aprende a leer la vida como si fuera un texto sagrado escrito por las estrellas, y esa comprensión lo eleva por encima de las limitaciones humanas. Cuando alcanza este nivel de consciencia, su mirada se vuelve profética, no porque adivine el futuro, sino porque entiende el presente desde una dimensión superior. Su intuición se agudiza, su palabra cobra poder y su presencia inspira transformación en quienes lo rodean. En los momentos en que la duda lo envuelve, el arquero enfrenta una de las pruebas más grandes de su camino: mantener la fe incluso cuando la luz parece desaparecer. El fuego de Sagitario, aunque inquebrantable, puede ser puesto a prueba por la desilusión o la pérdida de sentido. Pero es precisamente en esas noches oscuras del alma donde se enciende una llama más profunda, una fe que ya no depende de las circunstancias, sino del reconocimiento de su propia divinidad interior. Cada caída se convierte en un renacimiento, y cada sombra revela una parte de su grandeza que había permanecido oculta. El Sagitario que emerge después de la oscuridad es más sabio, más sereno, más consciente de que su luz no proviene de fuera, sino de la conexión eterna que lo une al universo. El espíritu sagitariano guarda una relación especial con la verdad. Desde sus primeros ciclos, siente un impulso irreprimible por comprender el significado de la existencia, y esa búsqueda lo lleva a explorar filosofías, religiones, culturas y sistemas de pensamiento. Sin embargo, su destino no es quedarse en ninguno de ellos, sino integrar lo mejor de cada uno para formar su propia visión. El arquero es el peregrino del conocimiento, el filósofo del fuego, el soñador que desafía los dogmas para descubrir la verdad viva que late en todo. Cuando alcanza la madurez espiritual, comprende que la verdad no es una idea fija, sino una experiencia en constante expansión. Así se convierte en un faro que ilumina los caminos del pensamiento humano, recordando que cada alma tiene su propia senda hacia la sabiduría. En su relación con los demás, Sagitario actúa como un transmisor de luz. Sus palabras, a menudo impregnadas de entusiasmo y fe, tienen el poder de levantar espíritus dormidos. Es el signo que lleva dentro la misión de sembrar esperanza en medio de la incertidumbre. Cuando habla, no solo comunica, expande.
Cuando enseña, no solo comparte, transforma. Su energía es contagiosa porque proviene de una fuente universal que trasciende el ego. Sin embargo, para cumplir verdaderamente su misión, el arquero debe aprender a escuchar tanto como habla, a comprender tanto como inspira. Solo entonces su fuego se equilibra y se convierte en llama guía, no en llamarada pasajera. A lo largo de su vida, Sagitario se encuentra con momentos en que el universo lo llama a dejar de vagar y a enraizar su sabiduría. No para encerrarse, sino para estabilizar la luz que lleva dentro. Es en esos periodos donde descubre que el conocimiento debe tomar forma, que su fuego necesita propósito y estructura para poder iluminar con más fuerza. Deja de ser el viajero eterno y se convierte en el maestro del camino. Aprende que enseñar también es una forma de seguir viajando, porque a través de cada alma que ayuda, sigue descubriendo nuevas dimensiones de sí mismo. En esa entrega, Sagitario alcanza uno de sus estados más elevados, el del sabio que irradia sin buscar reconocimiento, que inspira sin querer dirigir, que ilumina solo con su ejemplo. El universo responde con abundancia a la vibración de Sagitario cuando éste actúa desde la pureza de su fe. La energía de Júpiter, su regente, multiplica todo lo que toca, y esa multiplicación puede manifestarse como prosperidad, amor, conocimiento o expansión espiritual. Pero ese mismo don se convierte en prueba cuando la intención no está alineada con la verdad. Sagitario aprende que su poder de manifestación requiere coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Su destino lo recompensa cuando su fuego arde por una causa noble, cuando su expansión busca elevar y no dominar. En ese punto, se convierte en un canal consciente de la abundancia cósmica, capaz de atraer bendiciones no solo para sí mismo, sino para todos los que se cruzan en su camino. El ciclo final de su existencia lo encuentra en paz con el movimiento del universo. Ya no necesita demostrar nada, ya no persigue horizontes externos, porque ha comprendido que todo el viaje fue una metáfora del retorno al centro. La flecha que tanto tiempo apuntó hacia lo lejano ahora regresa al corazón. Allí descubre que el sentido de la vida no es llegar a un destino, sino expandir la conciencia a través de cada experiencia. Su fuego ya no busca conquistar el mundo, sino mantener encendida la llama de la sabiduría en la oscuridad de la ignorancia. En su esencia más elevada, Sagitario se convierte en una chispa eterna del fuego divino, un recordatorio vivo de que el espíritu humano nació para crecer, para creer, para seguir avanzando más allá de lo conocido. Así, el arquero no muere, sino que se funde con el horizonte que siempre persiguió, continuando su viaje entre las estrellas, donde su fuego sigue ardiendo como guía de los que aún buscan su propio camino hacia la luz. En los rincones más profundos del alma sagitariana habita una conexión ancestral con el movimiento de los astros. Su fuego no es una simple chispa individual, sino una extensión del fuego estelar que dio origen al universo. Sagitario representa el impulso sagrado del cosmos por expandirse, la necesidad de descubrir lo que hay más allá de todo límite. Su esencia vibra en la misma frecuencia que la creación misma, porque dentro de él vive la conciencia del infinito. Cada uno de sus ciclos es una expansión de esa energía primordial, una oportunidad para experimentar la vida desde nuevas perspectivas que lo aproximan al entendimiento del propósito universal. El camino de Sagitario no se construye sobre la estabilidad, sino sobre el impulso hacia lo desconocido. Mientras otros signos buscan raíces, él busca alas. Su destino está marcado por la exploración constante, tanto del mundo externo como del universo interior. No puede conformarse con la superficie de las cosas, porque su alma anhela profundidad, sentido, trascendencia. En su andar, aprende que el movimiento no es huida, sino revelación. Cada viaje, cada cambio, cada ruptura abre un portal hacia una nueva dimensión de comprensión. Sagitario vive en un estado permanente de iniciación, en el que cada experiencia lo invita a morir simbólicamente a una versión anterior de sí mismo para renacer en una forma más amplia y más sabia. El fuego sagitariano tiene una cualidad especial, no solo ilumina, sino que también purifica. En los momentos de confusión o crisis, su energía interna actúa como una fuerza de renovación que disuelve las sombras. Cuando la vida lo obliga a detenerse, el arquero siente la tensión entre su deseo de avanzar y la necesidad de integrar lo aprendido. Es entonces cuando su fuego se vuelve interno, ardiendo silenciosamente para quemar los restos de lo que ya no le pertenece. En ese proceso, Sagitario se vacía de certezas para abrirse a la sabiduría del misterio. Aprende que la expansión no siempre ocurre en movimiento, a veces ocurre en el silencio, en la reflexión, en la entrega a lo invisible. Su regente, Júpiter, imprime en su alma la promesa de crecimiento perpetuo.
No importa cuántas veces caiga o se equivoque, Sagitario siempre se levantará con una fe renovada. Su poder reside en la esperanza que encarna, una esperanza que no se basa en ilusiones, sino en la convicción profunda de que todo tiene un sentido superior. En medio del caos, ve el orden oculto, en la pérdida, percibe la siembra de algo nuevo, en la incertidumbre, siente el pulso del destino guiándolo. Esa visión jupiteriana le otorga una fortaleza espiritual que trasciende lo material, porque sabe que incluso cuando el mundo exterior parece derrumbarse, su fuego interior permanece encendido, aguardando el momento de volver a expandirse. Los ciclos de Sagitario también están marcados por su relación con la verdad y la ética. Su búsqueda no se limita al conocimiento, sino que incluye el sentido moral del universo. En su evolución, pasa de ser un explorador de ideas a un guardián de principios. Aprende que la sabiduría sin integridad carece de fundamento, y que su papel no es imponer una verdad, sino encarnar la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cada vez que se aleja de esa integridad, su fuego pierde dirección y se dispersa en exceso. Pero cuando alinea su visión con la verdad interior, se convierte en una fuerza que inspira y guía. Su vida entonces se transforma en una manifestación de enseñanza viviente, en un ejemplo de fe activa que irradia hacia los demás. En el corazón de su misión se encuentra el puente entre el conocimiento humano y la comprensión espiritual. Sagitario siente la necesidad de unir lo divino con lo cotidiano, de demostrar que la sabiduría no pertenece a los templos ni a los libros sagrados, sino que se encuentra en cada experiencia, en cada instante vivido con conciencia. Es el filósofo que ve en el gesto más simple una revelación, el viajero que encuentra en el horizonte un reflejo del alma, el maestro que enseña sin imponer. En este punto de su evolución, su fuego deja de ser individual y se convierte en una llama colectiva que impulsa a la humanidad hacia un despertar más amplio. El arquero también posee una relación mística con el destino. Su intuición, afinada por el fuego interior, lo guía a tomar decisiones que parecen casuales, pero que forman parte de un diseño invisible. Sagitario vive sincronizado con los ritmos del cosmos. Las oportunidades llegan cuando está preparado, los encuentros ocurren cuando su espíritu los necesita y las separaciones se manifiestan como portales hacia nuevos aprendizajes. Aunque a veces su impaciencia lo haga dudar del proceso, el tiempo siempre le revela que todo ha ocurrido según un plan mayor. En esta comprensión, su alma encuentra descanso y su fe se fortalece. Aprende que el destino no es una prisión, sino un mapa trazado por su propia esencia antes de encarnar. En sus ciclos más elevados, Sagitario alcanza la expansión de conciencia que lo convierte en visionario. Ya no ve solo con los ojos, sino con el alma. Percibe los patrones ocultos que unen a las personas, los acontecimientos y las eras. Su mente se abre a lo universal, entendiendo que cada vida, por pequeña que parezca, participa en el movimiento de una totalidad divina. Es entonces cuando su fuego se vuelve compasión, porque comprende que todos los seres están en el mismo viaje de búsqueda, cada uno en su propio nivel de conciencia. Su sabiduría se manifiesta en la empatía, en la comprensión profunda de los procesos ajenos, en la capacidad de acompañar sin juzgar, de inspirar sin dominar. Cuando Sagitario llega a esta madurez espiritual, su alma irradia una luz que trasciende el tiempo. Ya no busca acumular experiencias, sino transmitir la esencia de lo aprendido. Su presencia se convierte en una fuerza transformadora que despierta la esperanza en quienes lo rodean. Se vuelve símbolo del poder de la fe, del valor de la expansión, del triunfo del espíritu sobre la materia. Su fuego no se apaga al final del camino, porque no pertenece solo a él, sino a todos los que siguen buscando el sentido de su propia existencia. Cada palabra, cada acción, cada visión que deja en el mundo continúa ardiendo en los corazones que toca, perpetuando la llama del conocimiento, la libertad y la evolución. Así, el ciclo eterno de Sagitario continúa más allá de la vida y la muerte. Su energía se eleva, regresa al fuego cósmico del que nació y vuelve a encarnar cuando el universo necesita una chispa de esperanza. Porque mientras existan almas dispuestas a aprender, a creer, a trascender, el arquero seguirá lanzando su flecha hacia los confines del infinito, recordando que la expansión del espíritu nunca termina, que el viaje del alma es eterno, y que el fuego sagrado de la conciencia siempre buscará nuevos horizontes donde encender su luz. En lo más profundo del espíritu sagitariano arde un llamado invisible que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Es el eco de una misión antigua, un impulso heredado del propio fuego creador del universo. Sagitario representa la expansión del alma en su forma más pura, la manifestación del deseo divino de conocerse a sí mismo a través del movimiento, la experiencia y la comprensión.
En su interior late una sabiduría que no pertenece a una sola vida, sino a muchas. Cada ciclo que atraviesa no solo es una etapa de crecimiento personal, sino un fragmento de una travesía cósmica que lo une con el destino de la humanidad entera. La esencia de Sagitario está ligada al aprendizaje continuo, a la búsqueda de significado en todo lo que existe. Su alma encarna la eterna curiosidad del universo por descubrir sus propios misterios. Por eso, los caminos del arquero nunca son lineales ni previsibles, se extienden en múltiples direcciones, guiados por la intuición y el fuego del propósito. Allí donde otros ven confusión, Sagitario percibe señales. Donde otros ven límites, él ve horizontes. Su vida se desarrolla como una sucesión de descubrimientos, cada uno de los cuales lo eleva hacia una comprensión más profunda de la realidad. Pero su destino no se cumple solo en el viaje exterior, sino en la conquista interior, donde aprende que cada experiencia refleja una enseñanza del alma. El fuego que lo impulsa no es un fuego común, sino un fuego sagrado que lo conecta con las fuerzas superiores del cosmos. Es el fuego del entendimiento, el que transforma la ignorancia en sabiduría, el miedo en fe, la oscuridad en expansión. Ese fuego lo lleva a enfrentar desafíos que lo obligan a redefinirse una y otra vez. Cuando la vida le quita lo conocido, no es para castigarlo, sino para prepararlo para una visión más alta. Sagitario aprende a confiar en el vacío, a reconocer que la pérdida también es parte de la expansión. Su poder no reside en la estabilidad, sino en su capacidad de resurgir con más fuerza después de cada transformación. Cada caída es una iniciación, cada final una puerta hacia una comprensión más vasta de su propósito. A lo largo de sus ciclos, el arquero desarrolla una relación cada vez más profunda con la sabiduría divina. Al principio busca respuestas fuera de sí mismo, en libros, maestros y caminos lejanos. Pero con el tiempo comprende que la verdadera revelación se encuentra dentro de su propia conciencia. El universo, a través de su experiencia, le enseña que él mismo es un reflejo del fuego creador, y que su tarea no es acumular conocimiento, sino recordarlo. Su viaje es, en realidad, un proceso de despertar, una expansión de la memoria espiritual que lo reconecta con su esencia original. En ese despertar, descubre que la verdad no es un destino fijo, sino una llama viva que crece con cada acto de fe, con cada gesto de amor, con cada paso hacia lo desconocido. El propósito de Sagitario es elevar la percepción del mundo hacia una visión más amplia y luminosa. Su energía actúa como una fuerza de renovación en la conciencia colectiva. Cuando se mueve desde su esencia más alta, su fuego despierta en los demás el deseo de evolucionar, de liberarse de las cadenas del miedo y de los límites autoimpuestos. Su presencia tiene el poder de encender ideales, de inspirar causas, de transformar pensamientos en caminos. Es el viajero que lleva consigo el mensaje de la esperanza, recordando que todo cambio comienza con un sueño, y que toda transformación nace del coraje de creer. Su fuego no pertenece solo a él, es una llama que el universo deposita en su alma para que la comparta con el mundo. La energía de Sagitario también contiene la sabiduría del equilibrio entre lo humano y lo divino. Aunque su naturaleza lo impulsa hacia lo alto, su evolución lo enseña a integrar el cielo con la tierra. Aprende que el espíritu necesita del cuerpo tanto como el pensamiento necesita de la acción. Su fuego se manifiesta en la materia cuando sus ideales toman forma concreta, cuando su visión se convierte en creación. Es entonces cuando el arquero encarna su verdadero poder, el de manifestar lo invisible, de transformar la inspiración en realidad, de unir la grandeza del cosmos con la belleza de la existencia cotidiana. Su destino es demostrar que la espiritualidad no está separada de la vida, sino que la vida misma es una expresión del espíritu. En los momentos en que el mundo parece oscuro o incierto, Sagitario cumple su papel más sagrado. Su fe se convierte en antorcha, su optimismo en refugio, su visión en guía. Mientras otros dudan, él recuerda la dirección del horizonte. Mientras otros se rinden, él levanta su arco y lanza la flecha hacia lo alto, sabiendo que siempre habrá un nuevo amanecer. En esa inquebrantable confianza reside su grandeza. Su alma lleva grabado el recuerdo de que el universo está en constante expansión, y que incluso la noche más profunda sirve para preparar la llegada del sol. Su fe no es ingenua, sino heroica, porque nace del conocimiento de que la luz es indestructible, de que ninguna sombra puede apagar el fuego de la conciencia despierta. El destino de Sagitario también está ligado a la enseñanza. No necesariamente en forma de maestro tradicional, sino como portador de inspiración. Su vida misma se convierte en lección, en ejemplo, en historia viva. Cuando actúa desde su autenticidad, su fuego enseña sin palabras.
Su forma de ser muestra que la vida puede vivirse con propósito, con entusiasmo, con entrega al misterio. Su sabiduría no busca imponer verdades, sino abrir caminos. Quienes se cruzan con él sienten el impulso de mirar más lejos, de creer más profundamente, de atreverse a vivir con más coraje. En eso radica su don, en despertar la expansión dormida en los demás. En los últimos ciclos de su evolución, Sagitario se transforma en un alma luminosa que ya no necesita buscar fuera lo que siempre tuvo dentro. Se convierte en símbolo de la unión entre la libertad y la serenidad, entre la acción y la comprensión. Ya no necesita conquistar horizontes, porque se ha convertido en el horizonte mismo. En su corazón, el fuego de la búsqueda se transforma en llama de sabiduría. Su energía se aquieta, pero no se apaga, se vuelve una presencia eterna que guía desde la distancia, como una estrella que continúa brillando después de su vida. En este estado, Sagitario comprende que su viaje no ha sido una serie de comienzos y finales, sino una danza infinita del espíritu que se renueva con cada experiencia. Su historia es la epopeya de la expansión cósmica a través del alma humana. Su fuego es la expresión del impulso universal por alcanzar lo imposible. Mientras exista vida, Sagitario seguirá lanzando su flecha hacia el futuro, recordando al mundo que la fe es la forma más alta del conocimiento y que el movimiento del alma hacia la luz nunca termina. Su llama es eterna, porque es la llama del despertar, la que guía a todos los seres hacia su propio horizonte interior, allí donde la libertad y la sabiduría se funden en un mismo resplandor. En la vastedad del universo, Sagitario representa el principio del ascenso espiritual, la eterna búsqueda de sentido que impulsa a toda alma a mirar más allá de su propia existencia. Su fuego no es solo elemento, sino conciencia en movimiento, una energía que encarna la expansión del espíritu a través del tiempo. Desde su origen estelar, el arquero fue designado como portador de una misión sagrada, mantener viva la llama de la esperanza en los mundos donde el olvido ha oscurecido la memoria del propósito. Por eso su alma no descansa, ni puede detenerse en la comodidad de lo conocido. Cada uno de sus ciclos es una travesía hacia la comprensión de la verdad que subyace en todo lo que existe, una verdad que no se enseña, sino que se recuerda a través de la experiencia. El poder de Sagitario radica en su capacidad de visión. Su mirada no se limita al presente, ni al mundo visible, penetra más allá de las formas para descubrir las leyes ocultas que rigen el destino. En su espíritu conviven la sabiduría del filósofo y el impulso del aventurero. Su expansión es tanto física como metafísica. Es el viajero que explora tierras lejanas, pero también el que navega los océanos de la mente y del alma. En cada nueva travesía descubre fragmentos de un conocimiento universal que luego integra en su ser, comprendiendo que todo aprendizaje externo es, en el fondo, una revelación interna. Esa comprensión es su don más grande, la habilidad de transformar la experiencia en sabiduría, la curiosidad en fe, y la incertidumbre en propósito. La energía jupiteriana que lo gobierna le otorga una conexión natural con la abundancia, pero esta abundancia no es solo material, sino espiritual. Es la expansión de la conciencia, la multiplicación de la luz interior. Sagitario está destinado a crecer, y ese crecimiento lo conduce inevitablemente a la generosidad. A medida que asciende, siente el impulso de compartir lo aprendido, de transmitir su fuego a otros para que ellos también encuentren su propio camino. Su alma se engrandece cuando su conocimiento se convierte en guía, cuando su fe se transforma en ejemplo, cuando su entusiasmo despierta a quienes han perdido el rumbo. Su grandeza no reside en acumular, sino en irradiar, porque comprende que el verdadero poder no es poseer la luz, sino multiplicarla. En el viaje evolutivo de Sagitario hay una constante, la lucha entre la dispersión y el enfoque. Su mente amplia puede perderse en mil direcciones, atraída por el brillo de cada nueva posibilidad. Pero con el tiempo, aprende a dirigir su fuego como una flecha precisa, entendiendo que la expansión sin dirección puede volverse fuego que consume en lugar de iluminar. En ese aprendizaje, el arquero descubre el arte de la disciplina espiritual. Entiende que la verdadera libertad no se alcanza huyendo de toda estructura, sino dominando el propio impulso. Su expansión más profunda no está en la conquista de horizontes externos, sino en la maestría de su energía interior. Allí encuentra el equilibrio entre el instinto que lo empuja a explorar y la sabiduría que lo guía hacia el propósito. En los momentos más sutiles de su desarrollo, Sagitario experimenta una comunión con los planos superiores del conocimiento. Su intuición se vuelve un canal de mensajes cósmicos, de comprensiones que no se razonan, sino que se revelan. A través de sueños, señales o sincronías, el universo le habla, recordándole su papel como mensajero de lo divino.
Esta conexión le permite percibir los ritmos invisibles del destino, los ciclos que unen a las almas, los hilos de energía que entrelazan los acontecimientos. Cuando su conciencia se abre a esa dimensión, Sagitario se convierte en oráculo, en intérprete del lenguaje del cosmos. No busca controlar los designios del universo, sino comprenderlos y vivir en armonía con ellos, sabiendo que la verdadera sabiduría no es imponer la voluntad, sino alinearse con la corriente de la creación. El fuego de Sagitario también representa la llama de la justicia divina. En su corazón existe un sentido innato del orden cósmico, una necesidad de que la verdad prevalezca sobre la falsedad. Cuando actúa desde su pureza interior, se convierte en defensor de la honestidad, en voz que se alza contra la opresión, en espíritu que lucha por un ideal superior. Su fe en la vida lo impulsa a creer en la bondad esencial de la existencia, incluso cuando la oscuridad parece dominar. En esos momentos, su fuego se vuelve faro, su presencia recuerda a los demás que toda noche precede al amanecer y que ninguna sombra es eterna. Su propósito no es solo encontrar su propia luz, sino mantener encendida la llama del mundo cuando las tinieblas la amenazan. El destino de Sagitario está también vinculado con la comprensión del tiempo. Su alma no percibe el pasado, el presente y el futuro como momentos separados, sino como parte de un mismo tejido. Tiene la capacidad de intuir los efectos de sus actos antes de que ocurran, de sentir las consecuencias de sus decisiones en la línea de la existencia. Este don le otorga una conciencia de responsabilidad espiritual. Aprende que cada pensamiento y cada acción son semillas que germinarán en su propio destino y en el de los demás. Esa comprensión lo eleva, lo vuelve consciente de su papel como CEO creador del universo. Su fuego ya no arde solo por sí mismo, sino por la totalidad, reconociendo que toda expansión individual contribuye a la expansión del todo. En los últimos tramos de su viaje, Sagitario alcanza la síntesis entre sabiduría y compasión. Comprende que el conocimiento sin amor es incompleto, que la verdad sin ternura carece de sentido. Su fuego se vuelve cálido, envolvente, capaz de sanar en lugar de juzgar. Es el sabio que escucha, el maestro que inspira sin imponer, el viajero que enseña que todos los caminos llevan a la misma luz. Su expansión ya no es una conquista, sino un acto de servicio. Se convierte en guardián de la fe universal, en portador de la visión que une a las almas bajo un mismo propósito evolutivo. Su presencia irradia serenidad porque ha descubierto que el destino no es un punto de llegada, sino un estado de conciencia donde el alma y el cosmos se reconocen como uno. Cuando su ciclo se cierra, el fuego de Sagitario no se apaga. Se transforma en energía que continúa iluminando a través de los siglos. Su sabiduría se convierte en legado, en inspiración que trasciende generaciones. Las almas que comparten su vibración sienten su influencia en los momentos de duda, como una voz interior que les recuerda mirar hacia el horizonte, confiar en la vida y seguir caminando con esperanza. Porque el espíritu sagitariano no pertenece al tiempo, pertenece al movimiento eterno de la creación. Es la llama que nunca deja de buscar, la fe que nunca deja de crecer, la promesa cósmica de que, por más vasto que sea el universo, siempre habrá un nuevo horizonte que descubrir. Hay una dimensión en el alma de Sagitario que pertenece al misterio de lo invisible, a ese espacio donde el fuego se une al espíritu y la materia se disuelve en la vastedad del significado. Es la dimensión de la fe que no necesita pruebas, del impulso que nace de una certeza interna y no de la lógica. En esa parte de su ser, Sagitario es un puente entre el hombre y lo divino, entre la tierra y las estrellas. Representa la comprensión de que el viaje humano no se limita a lo físico, sino que es un reflejo de una búsqueda eterna, el deseo del alma de reconocerse como parte del infinito. Su fuego es un llamado ancestral, un eco de las primeras luces del universo que aún arde en su interior, recordándole que la expansión del conocimiento y la expansión del alma son un mismo proceso. Cuando Sagitario despierta plenamente a esta verdad, su vida adquiere un sentido casi sagrado. Cada encuentro, cada desafío, cada ciclo se convierte en un rito iniciático que lo lleva a una comprensión más profunda de su propio propósito. Aprende que las pruebas que enfrenta no son obstáculos, sino portales hacia niveles más altos de consciencia. Entiende que la incertidumbre no es una amenaza, sino una oportunidad para ejercitar la confianza en el destino. En su crecimiento, el arquero se enfrenta a la paradoja de su naturaleza, debe avanzar hacia adelante, pero al mismo tiempo aprender a estar en paz con el presente. Esa es su gran lección kármica, la danza entre el movimiento y la quietud, entre la expansión y la aceptación. Su fuego interior, si no es guiado por la sabiduría, puede volverse impetuoso, quemar en lugar de iluminar.
Pero cuando Sagitario canaliza su energía hacia la comprensión, se convierte en una fuerza de creación y transformación. Su entusiasmo se vuelve contagioso, su alegría un bálsamo para las almas cansadas. En los ciclos en que ha aprendido a dominar su propio poder, se convierte en el ejemplo viviente de lo que significa confiar en la vida. Su fe no es ingenua, sino el fruto de haber atravesado el desierto de la duda y haber encontrado en él su fuente de fortaleza. Es entonces cuando se transforma en faro para los demás, guiando no desde el mandato, sino desde la inspiración. Existe en Sagitario un vínculo profundo con la música del cosmos, una sensibilidad hacia los ritmos universales que le permite percibir la armonía donde otros solo ven caos. Su fuego resuena con la vibración de la expansión galáctica, con el pulso de la creación misma. Por eso siente, a veces sin saberlo, la necesidad de estar en movimiento, no solo viaja por curiosidad, sino porque su alma responde a una ley cósmica que lo empuja a seguir el flujo de la evolución. Cuando se detiene demasiado tiempo en un mismo lugar o en una misma idea, su espíritu se marchita. Pero cuando abraza el cambio, se vuelve uno con la corriente universal, comprendiendo que todo en el cosmos se transforma, que el movimiento es la esencia de la vida. En el ámbito espiritual, Sagitario es el peregrino que busca la verdad detrás de los símbolos. Su mente no se conforma con los dogmas, porque su alma sabe que la sabiduría no tiene forma única. Por eso explora diferentes caminos filosóficos, tradiciones antiguas y enseñanzas sagradas, no para encontrar una respuesta definitiva, sino para reunir los fragmentos dispersos de la verdad universal. Esa búsqueda lo convierte en un tejedor de conocimiento, en un puente entre culturas, tiempos y dimensiones. Donde otros ven separación, Sagitario ve unidad. En su visión, las religiones son lenguajes diferentes de una misma melodía cósmica, y el propósito del alma es recordar esa armonía. Su conexión con Júpiter, el planeta de la expansión, le otorga la capacidad de atraer abundancia, pero esa abundancia se manifiesta en proporción a su grado de conciencia. Cuando su visión es egoísta o impulsada por el deseo de conquista, la fortuna se disuelve, porque el universo no alimenta la expansión del ego, sino la expansión del alma. Pero cuando actúa desde la integridad y la gratitud, las puertas del destino se abren con facilidad. Sagitario encarna la ley cósmica de la correspondencia, recibe lo que vibra, multiplica lo que da. Por eso su camino es también una lección de humildad. Aprende que la verdadera grandeza no está en alcanzar las cumbres más altas, sino en hacerlo con el corazón limpio y el espíritu generoso. En las profundidades de su ciclo, Sagitario también se enfrenta a la soledad. Su fuego, por brillante que sea, a veces lo separa de los demás, porque su mirada va más lejos de lo que muchos pueden ver. Esta distancia no es castigo, sino parte de su aprendizaje, comprender que el sabio debe conocer la soledad para entender la unión. En esos momentos de silencio y reflexión, su alma se encuentra con la voz interior del universo. Es allí donde su intuición se agudiza, donde recibe las revelaciones que luego compartirá como guía o maestro. Sagitario aprende que la luz más pura no proviene del ruido del mundo, sino del fuego que arde en el centro de su ser. Cuando ha atravesado sus propias sombras y ha transformado su fuego en luz consciente, Sagitario se convierte en portador de la visión profética. No predice el futuro, lo percibe como una corriente viva de potencialidades. Su mirada anticipa lo que está por manifestarse porque su alma vibra al ritmo de la creación. En este estado, su palabra se vuelve creadora, su pensamiento tiene poder, su presencia inspira transformaciones. No necesita demostrar su fuerza, porque su energía irradia convicción. Es el guerrero espiritual que lanza su flecha hacia el horizonte del alma humana, recordándole que su destino es ascender, expandirse, evolucionar. La eternidad de Sagitario no está en el tiempo, sino en su espíritu. Cada una de sus vidas, cada uno de sus aprendizajes, cada ciclo que completa deja huellas en la conciencia colectiva. Su energía es semilla de esperanza en los corazones que anhelan comprender el propósito de la existencia. Es el símbolo viviente de la superación constante, del fuego que no se rinde, de la fe que transforma el caos en destino. Su viaje no termina cuando alcanza una meta, porque en su esencia más profunda está inscrita la promesa de lo infinito. Donde termina un camino, comienza otro, y en cada nuevo amanecer su alma vuelve a encenderse, lista para seguir buscando la verdad que habita más allá de todas las estrellas.